Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Soy su profesora Zoraida Aliaga Terrazas, maestra de Comunicación y Lenguajes. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 6 de nuestro libro de literatura, así que te invito a que te puedas dirigir a la página 118 para que podamos iniciar con esta unidad que titula Crónica Contemporánea y el Testimonio. El día de hoy vamos a avanzar el significado de esta palabra, de este género literario llamado la crónica, y vamos a analizar cómo es que hoy en día se escriben estas crónicas. Y por último vamos a ver qué es un testimonio y cómo yo puedo llevarlo a la literatura convencional. Entonces vamos a iniciar como siempre conceptualizando y hablando un poco acerca de la historia de las crónicas. Vamos a iniciar diciendo que una crónica es una obra narrativa en la cual vamos a desarrollar hechos, situaciones que pueden ser tanto reales como imaginarios. Es decir, dentro de la crónica yo puedo mezclar la realidad con la fantasía, pero esto debe ser contado de forma cronológica. ¿Qué significa esto? Que las crónicas se desarrollan en un espacio y en un tiempo delimitados, es decir, no viajan al futuro, tratan de no viajar al pasado, lo que hacen es mantenerse en el presente y contar lo que está sucediendo según vayan sucediendo los hechos. La crónica literaria, queridos jóvenes, una crónica nos va a ayudar a que nosotros podamos contar como escritores a los demás todo lo que hemos vivido, pero en orden. Un poco hablando de su marco referencial de lo que es una crónica literaria, las crónicas se han iniciado dentro del periodo colonial. Una vez que llegan los españoles a Sudamérica, descubren este nuevo territorio, comienzan a escribir lo que ellos veían, ¿no? Cuando los españoles llegan, ven una realidad muy distinta a la que ellos conocían, y gracias a eso, gracias a ver a este nuevo mundo, se comienza a escribir sobre lo que se estaba observando. La crónica tiene un carácter histórico, cronológico y circunstancial, es decir, no se escribe en cualquier momento ni se escribe en cualquier lugar. Las crónicas generalmente se hacen cuando está sucediendo un hecho histórico para que quede grabado para el futuro, es decir, vamos a producir historia contada mediante una crónica. Las crónicas siempre van a partir de la realidad. Es decir, una crónica, pese a que tiene fantasía, va a partir de la realidad, no de un hecho real que se puede comprobar. Por ejemplo, el descubrimiento de América es un hecho real, ¿no? Hemos sido descubiertos, colonizados, etc. Y dentro de todo esto, pues se ha logrado meter la fantasía, es decir, los mitos, las leyendas que tenían dentro de lo que es Sudamérica, se ha mezclado dentro de la historia. Las crónicas son parte de un género autóctono, es decir, las crónicas no han nacido como un género literario para los nobles, para los ricos, sino que las crónicas se han realizado desde la normalidad, desde pueblos comunes. Generalmente los cronistas, que eran los encargados de escribir estas crónicas, podían ser escritores reconocidos o podían ser una persona común y corriente. Las personas que venían al Nuevo Mundo, América del Sur, no siempre eran personas profesionales dedicadas a la literatura. Entonces, durante esta época, la crónica no la escribían todos, lo podía escribir cualquiera que sepa escribir, ¿no? Cualquiera que sea capaz de contar lo que estaba sucediendo. Algunos datos interesantes sobre la crónica se ha considerado actualmente como un género literario gracias al periodismo, porque el periodismo utiliza bastante lo que es la crónica, ¿no? Ustedes habrán leído, hay muchas noticias dentro de un periódico que nos hablan, ¿no? De la crónica, cómo ha sucedido los hechos desde que ha iniciado hasta que ha terminado. Entonces, ha vuelto a renacer gracias al periodismo. Las crónicas son incluidas dentro de la historiografía. ¿Qué quiere decir esto? Que las crónicas ingresan a la historia. Siempre van a ingresar porque son hechos reales. Su narración tiene que ser cronológica. Quizás tú digas cronológico, profe, yo no entiendo esta palabra. La palabra cronología o crónica viene del griego cronos. ¿Quién era Cronos para la mitología griega? Era el dios del tiempo.
Por lo tanto, la crónica nos indica narraciones en un tiempo determinado, narraciones que tienen un orden de tiempo. Como definición podemos decir que es una obra narrativa, es decir, se escribe no en verso, sino en prosa. Desarrolla hechos o situaciones de la realidad, ya puedan ser reales o imaginarios, utiliza seres tanto reales como imaginarios y siempre los va a contar en orden, va a tratar de no mezclar, va a tratar de no viajar al futuro ni al pasado, sino mantenerse en el presente e ir contando lo que está sucediendo según el tiempo. Bien, vamos a pasar a hablar sobre las características de una crónica literaria. Las crónicas literarias ya son un poquito más vanguardistas, más modernas. Una vez que pasamos la etapa de la colonización, pues comienzan a surgir escritores dentro de lo que son Sudamérica. Y ahí va a surgir esta nueva narrativa, crónica literaria. Estas crónicas van a narrar hechos ordenados, es decir, yo puedo ir a investigar algún caso y empezar a contar este caso en formato de una novela, pero cronológicamente, respetando el tiempo en el cual ha sucedido. Las crónicas literarias me ayudan a detallar sucesos minuciosamente, es decir, yo voy a detallar los hechos que han sucedido de manera muy detallada. No voy a saltarme ningún hecho, sino que voy a tratar de que todo sea contado de la forma en la cual yo he logrado investigar. Puede utilizarse tanto en primera persona o en tercera persona. Cuando se escribe en primera persona, por ejemplo, tú has sufrido quizás algún accidente, algún terremoto, entonces tú puedes escribir tu crónica de lo que haces. En tercera persona, cuando yo escribo algo que no he vivido, pero que tengo los datos necesarios para escribirlo. En general, las crónicas literarias son unos relatos de no ficción. ¿Qué significa esto? Que se basan más en la realidad que en la fantasía. Obviamente, como está basada en la realidad, esto ayuda muchísimo a lo que es el periodismo. Una crónica periodística, por ejemplo, es real, no es algo que ha sucedido. Y este hecho, pues, se puede llevar a una novela, a un mito, una leyenda, se puede trasladar, pero respetando los hechos reales. En crónicas literarias vamos a exponer distintos registros de datos, fechas, nombres y lugares, ¿no? Existen varios libros que hablan sobre las crónicas. Uno de ellos va a ser pues Gabriel García Márquez, con algunos libros que son crónicas reconocidas a nivel mundial. Los cronistas también tienen que ser personas que están muy bien informadas sobre los sucesos, no pueden inventarse nada. Tienen que dar mucha importancia a los testimonios de las personas, es decir, las crónicas, queridos estudiantes, no se cuentan como uno quiere, sino hay que darle un tiempo, un espacio, un orden, y aquellas personas que lo han vivido deben ser entrevistadas. Su carácter siempre va a ser realista, porque parte de ahí, de la realidad. Suele ser subjetiva en algunos casos, es decir, si el autor desea imprimir sus emociones y sus sentimientos, lo puede hacer. Las crónicas permiten que el autor pueda demostrar subjetividad. Una crónica literaria puede desarrollar ya sea seres reales o seres imaginarios. ¿A qué me refiero? Parte de la realidad ha sido el descubrimiento de América. Llegaron, pasó, es real. Parte de la fantasía dentro de todo lo que es esto es la presencia del tío, ¿no? Es decir, el demonio dentro del Cerro Rico de Potosí. Entonces ahí vamos mezclando realidad con fantasía. Y a diferencia de una crónica periodística, una crónica literaria se va a centrar principalmente para adornar, presentar valores estéticos para los lectores. La crónica periodística, jóvenes, es casi detectivesca, es decir, es policial. Lo escriben como una noticia. En cambio, una crónica literaria es más como una novela presentada para que tú puedas entretenerte. Bien, vamos a hablar sobre la clasificación de la crónica literaria. Se dividen en 4 grandes grupos. Las crónicas de viajes, que se realizaba mediante un cronista que llegaba a un nuevo lugar y comenzaba a escribir lo que veía, el paisaje, las personas, la situación, etc. Tenemos la crónica épica, que estaba enfocada en la narración de eventos históricos y legendarios. Las crónicas épicas estaban dirigidas a recopilar las leyendas y los mitos que existían dentro de Sudamérica, dentro de América Latina o el Nuevo Mundo. Las crónicas costumbristas tenían un rasgo muy distintivo, es decir, se utilizaban para explicar la sociedad.
Obviamente esto se hacía en un tono de burla, porque no te olvides que los españoles pues no han llegado para fundar una sociedad, ellos han llegado a saquear toda la riqueza que había. Entonces una crónica costumbrista se realizaba como una especie de llamado de atención para los colonizadores, que en lugar de crear una nueva sociedad, lo único que estaban haciendo era destruir la sociedad antigua. Y por último, las crónicas autobiográficas. Estas crónicas autobiográficas narran la vida de una persona de manera ordenada. Hay muchas crónicas acerca de los primeros descubridores de América, por ejemplo. Si tú analizas algunos libros de historia, vas a encontrar que tenemos algunos personajes que han sobresalido y se ha podido hacer crónicas acerca de ellos, de su vida desde que nacen hasta que descubren el nuevo mundo. Bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca de para qué sirven las crónicas literarias. ¿Cuál es la razón de que escribamos crónicas literarias en la actualidad? Las crónicas literarias tienen un valor artístico dentro de lo que es el texto. Más adelante vamos a leer también una obra literaria basada en lo que es una crónica. Las crónicas jóvenes tienen un valor documental, es decir, se utiliza para reconstruir los hechos. La mayoría de las crónicas se basan ya sea en un asesinato, en un desastre, pero para rememorar, para recordar lo que ha sucedido. Dentro de la crónica literaria de ficción se han escrito bastantes libros acerca de crónicas, bastantes hechos que se han ido contando, y uno de los que más van a sobresalir dentro de esto es obviamente Gabriel García Márquez con su obra Crónica de una muerte anunciada, que nos habla sobre el asesinato de una persona. Luego tenemos las crónicas de Narnia, que tú las debes conocer por película o por libro, que también nos narra sucesos en un orden de tiempo. Y las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que nos va a hablar acerca de aquellos seres que han llegado pues de otro mundo, ¿no? Contados obviamente en forma cronológica. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca del testimonio. El testimonio, jóvenes, es una de las partes más importantes al momento de escribir una crónica, un texto narrativo. Este género se ha consolidado a finales del siglo XX, es decir, ha nacido con lo que es la liberación nacional. Cuando inicia la Revolución Cubana, es decir, cuando Cuba decide dejar de ser oprimida, surge el testimonio, ¿no? Las personas contando lo que han vivido. Y durante la década de los 90 también se ha hecho muy famosa el testimonio porque ayudaba a relatar los hechos que estaban sucediendo. Los testimonios, queridos estudiantes, son muy importantes porque son reales, son de personas que lo han vivido. Puede incluir a participantes y también a testigos, es decir, puede ser los que lo han vivido y los que han visto lo que se ha vivido. Surge como parte de la vida, es decir, surge como algo que es parte de lo vivido todos. Su finalidad va a ser atraer, reclutar o reflexionar sobre algunos éxitos y luchas de la sociedad. Y una de las obras más reconocidas en cuanto a lo que es un testimonio propiamente dicho es el libro de Rigoberta Menchú, ¿no? El libro se titula Me llamo Rigoberta Menchú. La autora de este libro ha sido Elizabeth Burgos, pero quien ha dado su testimonio es esta mujer muy reconocida, nicaragüense, que habla acerca de lo que ha vivido su pueblo durante la etapa de la colonización. Muchas gracias por tu atención. Puedes regresar a la clase de Zoom para poder darte las últimas indicaciones y puedas trabajar en el texto guía. Gracias.